Pues buenas tardes a todos. Estamos en el tercer panel de este noveno Congreso Internacional de Democracia y Participación Ciudadana, donde vamos a ver un poco los conceptos de participación ciudadana, buen gobierno, transparencia declinado en el derecho de países de Sudamérica y en especial en México, Perú y Ecuador. Y sin más dilación, me voy a dar la palabra a María Guadalupe Mornino, que es investigadora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y que tiene una ponencia que se titula Análisis de la participación ciudadana en el Estado mexicano. Por favor, Guadalupe, adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primeramente me gustaría agradecer mucho la oportunidad que me da el director del Congreso, el profesor Jorge Castellanos. Pues es para mí un gran honor el poder compartir con ustedes algunas breves reflexiones sobre el estado de la participación ciudadana en mi país. Y bueno, pues obviamente también es un honor el panel de lujo, ¿no? Con el que estoy rodeada el día de hoy. Bueno, para comenzar podemos señalar que en términos muy generales puede entenderse como participación ciudadana, pues a todas aquellas prácticas políticas y de tipo social a través de las cuales la ciudadanía pretende incidir sobre alguna dimensión de aquello que es público. En este sentido, los instrumentos de participación ciudadana pueden definirse como los mecanismos que permiten canalizar los intereses y las demandas de la ciudadanía. Y básicamente su objetivo es establecer un diálogo bilateral entre la autoridad y la ciudadanía que posibilite el intercambio de información que sirva como insumo para el mejor ejercicio de la función pública. En este sentido, digamos que para conocer la forma en que es integrada la participación ciudadana en un Estado, es preciso analizar la forma en que le integran las instituciones pertenecientes, ya sea el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En esta ocasión me voy a concentrar un poco en el Poder Judicial. Ahora bien, en el caso específico de la labor jurisdiccional, se considera relevante que los mecanismos de participación ciudadana implementados pues permitan orientar en términos muy generales el servicio de impartición de justicia. Uno de los tribunales constitucionales mexicanos que más desarrollo ha tenido en este rubro, pues es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para un mejor análisis de la participación ciudadana en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estudiaron los mecanismos de participación ciudadana implementados por este tribunal durante un periodo de estudio específico que comprendió el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022. Y en términos generales de esta investigación exploratoria, pues se detectó que los mecanismos de participación ciudadana implementados fueron pues la consulta, las audiencias públicas, el amicus curiae y los observatorios de justicia electoral. Los dos primeros fueron diseñados e implementados por la Comisión de Fortalecimiento del Tribunal Electoral poco tiempo después de su instalación, mientras que estos dos últimos relativos al amicus curiae y al Observatorio de Justicia Electoral pues tienen una larga data. Respecto a la consulta pública, cabe destacar que es una herramienta que suele regular pues un poco la transparencia, la eficiencia y la eficacia de las labores de las instituciones públicas. Y pues en este sentido es pertinente destacar que se encontró evidencia de una consulta pública convocada por la Comisión de Fortalecimiento del Tribunal Electoral. Esta consulta se desarrolló durante 2 meses en el año de 2022 en el marco de la elaboración de un diagnóstico acerca de las necesidades de las personas usuarias de la justicia electoral y estuvo dirigida tanto a la ciudadanía como al personal del Tribunal Electoral. Su convocatoria se difundió a través del portal del Tribunal Electoral y en redes sociales, y como resultado de esta consulta se recibieron 122 propuestas relacionadas con temáticas generales de justicia electoral abierta, de carrera judicial electoral y servicio civil de carrera administrativa, ética e integridad pública, presidencia y órganos colegiados del Tribunal Electoral y sobre vinculación estratégica con instituciones pues, nacionales e internacionales. Sumado a esto, tendríamos que destacar también que el informe de labores de 2021 a 2022 del Tribunal Electoral señala que la consulta pública tuvo una duración de 2 meses y que fue difundida a través de su portal de Internet, por correo institucional y también por redes sociales. Sobre este aspecto encontramos evidencia de la difusión de la convocatoria de la consulta pública en la cuenta de Facebook del Tribunal Electoral por al menos durante 3 meses.
Como consecuencia, aunque existen pocos datos públicos disponibles, pues se presume que cualquier persona interesada en participar en la consulta pública tuvo el tiempo suficiente para informarse sobre el mecanismo de participación ciudadana propuesto por el Tribunal Electoral y actuar en consecuencia. Algo que también debe de considerarse o que consideramos relevante es la difusión de los resultados de la consulta pública en la página de internet del Tribunal Electoral. Ahora bien, por lo que toca a las audiencias públicas, encontramos evidencia de la celebración de 5 audiencias públicas durante el periodo objeto de estudio por parte de la Comisión de Fortalecimiento del Tribunal Electoral. La primera se desarrolló el 27 de enero de 2022 y se tituló Desde la visión de la experiencia, la evolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que expresidentes de la Sala Superior compartieron su visión de fortalecimiento institucional. La segunda se realizó el 17 de febrero de 2022 y tuvo como título La visión fundacional del sistema de elecciones y la justicia electoral en México, en la que participaron algunas de las personas que contribuyeron a la creación y desarrollo del actual sistema de justicia electoral. La tercera fue el 10 de marzo de este mismo año y se denominó La justicia electoral en México desde una reflexión académica, en la que participaron obviamente pues académicos y especialistas en materia electoral. La cuarta fue en el mes de abril de 2022, se denominó un análisis multidisciplinario de la justicia electoral, en la que participaron expertos en justicia electoral en el ámbito tanto nacional como internacional. Y la última tuvo lugar en abril de 2022 y se tituló Cómo comunicar la justicia electoral, en la que diversos periodistas plantearon sus propuestas y recomendaciones para la difusión de las sentencias y acciones que realiza el Tribunal Electoral. Además de todo esto, pues es posible destacar una cuestión muy importante, que es la sistematicidad de las audiencias públicas convocadas por el Tribunal Electoral, tanto en su forma como en su periodicidad, al celebrarse prácticamente mensualmente durante el primer semestre de 2022. Sin embargo, no se dispone información relacionada con los plazos a los que estuvieron sujetos los participantes, por lo que pues no es posible analizar este aspecto. No obstante, algo que considero debemos destacar es la amplia difusión de las audiencias públicas y sus resultados por la página del Tribunal Electoral. Por lo que hace el amicus curiae, bueno, pues en términos generales lo entendemos como el amigo de la corte y básicamente tiene como objetivo pues permitir que quienes no se encuentran legitimados procesalmente para intervenir en los procesos que tienen, sobre los cuales tienen interés en el tema controvertido puedan expresar sus puntos de vista ante el tribunal. Eh, en adición a esto, pues también nos convendría destacar que la relevancia de esta figura para el desarrollo de una justicia abierta recae en que este tipo de intervención ayuda a mejorar pues el nivel de transparencia en los procesos judiciales, eleva el nivel de la discusión y abre el debate de la temática en litigio, especialmente en aquellos casos donde se encuentre pues comprometido el interés público, existe una trascendencia social que supere pues las particularidades del caso concreto. Como un primer aspecto, tendríamos que destacar que el Tribunal Electoral ha desarrollado la regulación del amicus curiae de manera progresiva a través de sus pronunciamientos desde el año 2011. Como resultado, existen dos jurisprudencias y una tesis de la Sala Superior que detallan sus reglas y alcance, ya sea que hablemos de la jurisprudencia 17, diagonal 2014, de rubro amigos curiae, su intervención es procedente durante la sustentación de medios de impugnación relacionados con elecciones por sistemas normativos indígenas. La tesis 37, diagonal 2016, de rubro amigos curiae, su calidad no cambia en una segunda instancia para quienes la ostentan. Y la jurisprudencia 8, diagonal 2018, de rubro amigos curiae, es admisible en los medios de impugnación en materia electoral. Además de todo esto, también tenemos que señalar que en el periodo de 2011 a 2023, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha mencionado en 175 resoluciones el término amicus curiae, de los cuales 49 corresponden con el periodo sujeto a análisis y en 23 de estos casos tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la admisibilidad del amicus curiae. De este universo de 23 sentencias, tendríamos que destacar que en 18
El Tribunal Electoral declaró improcedente el Amicus Curiae básicamente por tres razones específicas. La primera, por no cumplir con las características esenciales de un amigo del tribunal con relación a la finalidad o intención de aumentar el conocimiento del juzgador mediante razonamientos o información científica y jurídica pertinente para resolver la cuestión planteada. El segundo motivo fue que los planteamientos que se hacían valer en la propuesta de Amigos Curiae atañían a una litis distinta y el tercero, la tercera razón fue la falta de requisitos. Ahora bien, de estas 23, en 5 declaró la admisibilidad del Amicus Curiae. Con base en todo esto, pues es factible destacar como una fortaleza del Tribunal Electoral el desarrollo del concepto y reglas generales del Amicus Curiae. No obstante, podríamos considerar que respecto a su implementación existen algunas posibles áreas de oportunidad. Un primer aspecto relevante es la mayor y mejor socialización del alcance del amicus curiae en el Tribunal Electoral y de las reglas que lo rigen, pues quizá de esta manera podría disminuirse la alta incidencia de solicitudes de amicus curiae declarados como improcedentes. Sumado a esto, pues convendría que el Tribunal Electoral se planteara la posibilidad de emitir quizá alguna invitación o convocatoria pública para la participación como amigos curiae en los casos que considere relevantes, así como permitir su participación pues también en las audiencias y no solo en la fase escrita de los procedimientos, ¿no? Luego también tendríamos que hablar respecto a los observatorios judiciales como un organismo creado por un colectivo con el fin de seguir la evolución de un fenómeno de interés general, ¿no? Y pues de esta forma tendríamos que hablar que el observatorio judicial hace referencia a la estructura cuya actividad consiste en la recopilación de información sobre la labor judicial, su diagnóstico, la previsión de su evolución y la producción de informes que sirvan para su mejora continua, especialmente sobre la forma en que imparte justicia en los litigios que se le plantean. Al respecto, podríamos destacar que el Tribunal Electoral brinda la posibilidad de someter a escrutinio público las sentencias que emite por audiencias especializadas de sociedad civil crítica y del público en general. La modalidad de escrutinio se centra en el análisis de las sentencias mediante la presentación de una ponencia en un foro académico. En el periodo objeto de estudio detectamos la realización de 5 observatorios en los cuales tuvieron oportunidad de participar tanto académicos y funcionarios públicos especializados en materia electoral y pues que en general fueron abiertos al público, ¿no? Estos observatorios judiciales se llevaron a cabo en marzo de 2022, uno relativo a las sentencias que los soples determinaron, en la que los soples determinaron acciones afirmativas, uno en abril de 2022 relativo a las sentencias sobre la consulta indígena en Oaxaca, otro en mayo de 2022 relativo a las candidaturas migrantes, la paridad en la integración de la Cámara de Diputados y Diputadas, otro en junio del 2022 relativo a las sentencias relevantes del Tribunal Electoral en el proceso electoral de 2021 y el último relacionado con los derechos políticos de la mujer en 2022. Eh, Sumado a todo esto, tendríamos que destacar que también encontramos evidencia sobre otros ejercicios de observación relacionados con el análisis de algunas de las sentencias de la Sala Superior. Específicamente hablaríamos de proyectos apoyados por el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral Jurisdiccional, hablaríamos también de informes de observación jurisdiccional electoral en México, por observadores tanto nacionales como internacionales para acompañar los diversos ejercicios electorales de 2021. Y por último, también hablaríamos de la creación de la Red de Observatorios de Justicia Electoral en 2021, la cual se enfoca pues en recuperar la experiencia acumulada en materia de observación electoral y de redes de observadores para la construcción de un espacio de diálogo permanente pues entre la sociedad civil y el Tribunal Electoral.
Ahora bien, también encontramos algunas áreas de oportunidad. Principalmente nos referiríamos al control y monitoreo del ejercicio del presupuesto judicial. Y un primer aspecto que destacar es que conforme al artículo 70 de la Ley General de Transparencia, el Tribunal Electoral tiene la obligación de transparentar sus informes presupuestarios y programáticos, los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal y sus avances presupuestarios, los cuales se encuentran disponibles en su página web. Sumado a esto, la página web del tribunal cuenta con apartados adicionales a los que son pues legalmente obligatorios, entre los que se encuentran el rubro de transparencia financiera en adquisiciones, transparencia proactiva y datos financieros abiertos. En el apartado de transparencia financiera es posible acceder al presupuesto autorizado del año en curso, al histórico de estados financieros, estados programáticos y presupuestales, e informes sobre el programa de procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal de 2020-2021. También podemos acceder a los procedimientos licitatorios vigentes, al procedimiento de contratación de obra vigente, al Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Profesionales, al Programa Anual de Ejecución de Obra Pública y en específico a un buscador especializado de documentos sobre adquisiciones. Por otro lado, en el apartado de transparencia proactiva es posible acceder al Programa Anual de Evaluación y en el apartado de datos financieros abiertos, pues es posible acceder a datos relacionados con el presupuesto de los distintos tipos de gasto. Con base en todo esto, podremos reconocer como una fortaleza del Tribunal Electoral, pues el impulso, ¿no?, de una transparencia presupuestal proactiva. Sin embargo, con base en estos insumos informacionales ya existentes, también podríamos recomendar la ejecución de procesos presupuestarios participativos que faciliten el control y monitoreo del ejercicio del presupuesto judicial por el público. Luego, una segunda área de oportunidad sería la inclusión de observadores ciudadanos en los procesos de selección de los funcionarios. Eh, Porque básicamente tras el análisis de la documentación y página web del Tribunal Electoral, pues no se encontró evidencia relacionada con la implementación de procesos de selección de los funcionarios judiciales con supervisión independiente y observable por el público. Como consecuencia, un aspecto que coadyuvaría a una mayor apertura del Tribunal Electoral, pues es la implementación propiamente de este tipo de mecanismos. Ahora, estas recomendaciones no solo, digamos, son una ocurrencia, sino que se sustentan pues en el estándar de participación ciudadana en el sistema de justicia que precisamente tiene como eje o como intención proponer la implementación de procesos de supervisión independientes y observables por el público en general, que se encuentra establecido en el Open Justice, Open Government Partnership Global Report de 2020, que pues pertenece propiamente a uno de los ejercicios de la Alianza para el Gobierno Abierto. Eh, bueno, básicamente serían mis comentarios. Quedo a sus órdenes por si tienen algún comentario o pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe. Hemos comentado antes que las preguntas y los comentarios al final de las ponencias de todo el panel. Así que quien tenga una pregunta que se la guarde, yo tengo alguna y después lo comentamos, ¿vale? Muchas gracias también por estar en tiempo. Eh, Tenemos una agenda bastante apretada, entonces os pediría que, tal y como ha hecho Guadalupe, Alejandra pudiera, por favor, ceñirse a los 20 minutos. Y voy a presentar justamente a Alejandra Molina, profesora de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Científica del Sur de Perú, que tiene una ponencia sobre Derecho Constitucional peruano y transparencia. Por lo tanto, adelante Alejandra y muchas gracias por participar. Muchas gracias, Ferdinando. Muy buenos días desde Lima, Perú, y buenas tardes en España. Y quiero agradecer a los organizadores de este noveno Congreso Internacional y muy en particular a Jorge Castellanos por su tan gentil invitación, así como también por brindar un espacio online en un evento presencial, de manera tal que podamos abordar las cuestiones latinoamericanas a distancia, ¿no? Me hubiese gustado poder estar presente con ustedes en la hermosa ciudad de Valencia, la cual no tengo el gusto de conocer pese a a los años que viví en España, pero este año no he podido estar allí. El año pasado estuve en el Congreso Internacional de Transparencia, este año no se pudo por distintas razones profesionales, pero de todas maneras es importante mencionar que estas invitaciones y eventos
son desde luego una luz dentro del mundo académico. Mi ponencia está titulada El derecho constitucional peruano y la transparencia. ¿Eso qué quiere decir? Que mi marco va a ser bastante general, es decir, una explicación de cómo encuentra la transparencia acomodo en el ordenamiento jurídico constitucional peruano y en qué consiste este, ¿no? Espero que esta ponencia sea de vuestro agrado y que logre pues, dar una visión bastante general de la transparencia en el Perú. El derecho constitucional peruano, tal como se enuncia, vendría a ser un tipo de derecho constitucional particular, que en los términos del gran constitucionalista español Manuel García Pelayo, se trata de aquella disciplina jurídico-constitucional cuyo objeto es la interpretación y sistematización, y en ocasiones la crítica de las normas jurídico-constitucionales vigentes en un determinado Estado. Esto lo dice en su libro Derecho Constitucional Comparado, ¿no? Entonces, siguiendo esta definición tan importante de García Pelayo, ¿cómo sería el derecho constitucional peruano? ¿No? Ese ordenamiento jurídico positivo determinado que estudiaré en esta conferencia, como es de advertirse del propio título de la misma, es el que corresponde al derecho constitucional peruano y lo vamos a poner en relación con la transparencia. Es decir, como ya dije en mi introducción, ¿qué acomodo encuentra la transparencia en el derecho constitucional del Perú, de acuerdo a su estructura, evolución, implementación y protección de la transparencia en tanto derecho fundamental? Como para brindar un esquema didáctico del derecho constitucional peruano, podríamos decir que este surge tras la independencia del Perú, en que bajo el impulso inicial de nuestro libertador José de San Martín se abre un proceso constituyente desembocando en la que sería nuestra primera constitución, que es la Constitución de 1823, que este año cumple su bicentenario. No obstante lo dicho, es importante mencionar que en nuestro territorio rigió de manera intermitente la Constitución de Cádiz, la cual rigió incluso en un pequeño tramo de lo que se conoce como el trienio liberal, toda vez que el Perú tardó en la independencia, ¿no? Y hablando de la PEPA, es importante recordar que el artículo 13 de la Constitución de Cádiz establecía de manera muy interesante y que debe ser algo inspirador para Iberoamérica el buen gobierno, en relación con los temas de transparencia, por supuesto. Con el paso de los años, la azarosa historia nacional ha traído como consecuencia 11 o 12 constituciones en sentido estricto. La constitución vigente de 1993, que este año cumple 3 décadas, es justamente la que consagra la transparencia como derecho fundamental. El marco constitucional peruano cuenta como rasgo del constitucionalismo general, en los términos que García Pelayo emplea, con una parte dogmática, una parte orgánica, ¿no? Tensada en los últimos años, la parte orgánica, por la permanente crisis política. Se destaca también de la Constitución del 93 su denominado capítulo económico. El modelo de derechos fundamentales adoptado por el Perú en su parte naturalmente dogmática se remite a los aportes y estructura de la Constitución del 79. Esto es, se va a replicar en la Constitución de 1993 su modelo abierto, ya que no se restringe a la tabla de derechos que contiene el artículo 2, sino que, según el artículo 3, comprende a otros derechos que están diseminados en la Constitución y reconocidos como tales, y también los denominados derechos no enumerados, los cuales vía determinación jurisprudencial pueden ser acogidos en tanto se desprendan de las siguientes cláusulas: Estado democrático de derecho, soberanía del pueblo, dignidad del ser humano o del hombre y forma republicana de gobierno, las cuales a su vez tienen la funcionalidad de ser límites materiales a la reforma constitucional. Todos los derechos fundamentales, que en el Perú, a diferencia de España, es un sinónimo de derechos constitucionales, tienen protección, lo que en España se llama protección reforzada. Todos acá tienen, en teoría, protección reforzada, a través de la jurisdicción constitucional concreta y directa, a través de los diversos recursos o procesos constitucionales, pero también a través de la jurisdicción concentrada y también a través de la jurisdicción difusa. En el caso de los recursos existentes denominados garantías constitucionales, tenemos el habeas corpus, el amparo
el habeas data, que es el utilizado para los temas de transparencia, y la acción de cumplimiento. La apertura del sistema fundamental peruano se sustenta también en el marco supranacional, al existir la disposición final y transitoria cuarta, que dice que las normas relativas a derechos y libertades se interpretan de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú. Y en forma novedosa, esto se refuerza con la introducción del capítulo o el artículo 8º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional. La parte orgánica de la Constitución Política del Perú consagra un presidencialismo parlamentarizado acentuado en estos últimos años de crisis política, que es importante mencionar también de cara a la transparencia, porque la transparencia va a brindar una herramienta ciudadana frente también a la situación de crisis política. ¿Ya? Habiendo llegado a este punto, ¿cuál es el encaje de la transparencia en el ordenamiento jurídico constitucional peruano? En toda su dimensión. Como ya se dijo, es con la Constitución de 1993 con la cual la transparencia se llega a reconocer explícitamente como un derecho fundamental. En tal sentido, el texto consagra en el numeral 5 del artículo 2 que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Sin perjuicio de ello, la profesora de la Universidad Católica Rosa Isabel Sánchez Benítez reconoce que ya en la Constitución de 1979 se hallan, cito a la profesora, se hallan diversas disposiciones relativas a la publicación de diversas actuaciones públicas. La profesora cita el artículo 87 de la Constitución de 1979, que establecía que la publicidad es esencial por la existencia de toda norma del Estado, la publicidad es esencial para la existencia de toda norma del Estado. La misma Constitución del 79 establecía en su inspirador y potente preámbulo, que lamentablemente no lo tenemos, una clara y rotunda alusión, ya en 1979, a una sociedad abierta a normas superiores de convivencia y apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, tecnológica, económica y social que transforma el mundo. Eso lo decía el preámbulo de la Constitución de 1979, ya en 1979. Para el profesor César Landa, por su parte, el derecho de acceso a la información pública, cito al profesor Landa, es un elemento fundamental para el desarrollo y consolidación de un verdadero sistema democrático. Democracia que no se agota para el autor en la participación vía elecciones. En cuanto al contenido esencial de este derecho, Landa sostiene que este implica, en primer lugar, la información debe preexistir al pedido. La información debe estar en posesión de la entidad porque es la que la genera, o porque sus funciones, o por sus funciones la misma, ¿no? Debería estar en sus archivos y registros, es decir, a través de un trámite administrativo que se genere en la entidad también es posible que ese documento sea alcanzado por ese deber u obligación de transparencia. Además, la transparencia en relación a información que puede obrar tanto en fuente documental como en cualquier soporte físico digital, nos dice el profesor Landa, ¿no? Muy bien. El desarrollo legislativo de esta disposición constitucional, como sabemos, viene dado por el texto único ordenado de la Ley de Transparencia, que se saca en la década de los 2000, la Ley 27806, y su texto único ordenado. El texto único ordenado es algo similar a lo que en España se conoce como el texto refundido, ¿no? La diferencia es que el texto refundido en España debe ser hecho a través de una norma con rango de ley, mientras que en el Perú el texto refundido se hace por decreto supremo, que es una norma por debajo del rango de ley, pero que finalmente va a tener lo que denominaba Rubio Llorente una fuerza de ley, ¿no? De alguna forma, ¿no? Esta norma establece la norma de transparencia vigente, o establece una potente presunción de publicidad o principio de publicidad, señalando que toda información que posea el Estado se presume pública,
salvo las excepciones expresamente previstas en el artículo 15 de la presente ley. Sin embargo, debo indicar que el artículo 15 se refiere a la información secreta y este supuesto ha sido extendido, porque no solamente se habla como límite de la información secreta, sino también de la reservada y de la confidencial. La información secreta, hay 14 tipos de información secreta, 14 tipos. Se ha extendido la restricción también a la información reservada, que cuenta con 10 supuestos, ¿no? Y el artículo 17 establece los 6 supuestos de información confidencial. Si hacemos las sumas, tenemos nada más y nada menos que 30 casos donde no opera la transparencia. Y esto creo que puede preocuparnos también, ¿no? Debería repensarse esa cantidad de limitaciones que tiene una aparente presunción de publicidad. Al final, ¿dónde, digamos, está la publicidad, ¿no? Al final, pareciera que el legislador quisiera poner supuestos detalladísimos a efectos de acotar la restricción. Sin embargo, al final, el diablo está en los detalles. Finalmente, a pesar de que según nuestro ordenamiento, toda norma restrictiva de derechos se tiene que interpretar textualmente, al final, pues en la práctica las cosas no son así, ¿no? El procedimiento administrativo de solicitud de información pública llega al punto de estar calificado como uno de silencio negativo. O sea, cuando no te responden, tienes que asumir que te han dicho que no, ¿no? Conforme a pesar de que la regla, según el procedimiento administrativo general, es el silencio positivo, ¿no? Pudiendo activarse la facultad de contradicción administrativa a través del recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que forma parte en tanto órgano resolutivo del Ministerio de Justicia. El proceso constitucional que en el Perú protege el derecho al acceso a la información pública es el habeas data, genéricamente normado por el artículo 20, numeral 3 de la Constitución y detallado en el Código Procesal Constitucional en sus artículos 53 y siguientes. En el artículo 59 del Código Procesal Constitucional se detalla que el derecho protegido es el derecho de acceso a la información pública, pero también, y esto es una novedad del Código, la autodeterminación informativa, que es otro aspecto también importante del habeas data, pero que no lo vamos a tratar en este evento, ¿no? Además, es importante tener en cuenta la denominada etapa precontenciosa del artículo 60 del Código Procesal Constitucional, la cual debe ser agotada con la presentación de la solicitud a la institución, ¿no? Y solo se agota cuando la institución deniega la entrega de la información, sea de manera expresa o de manera tácita. Es decir, si se produce aquel silencio negativo del que hablamos, tiene 60 días hábiles para poder interponer el recurso o el proceso o la demanda, en todo caso, hasta un debate en relación con recurso, demanda, proceso, demanda de habeas data. Cabe anotar que una vez admitida la demanda, el juez puede requerir la remisión de la información. Como conclusión a mi ponencia, debo mencionar que el derecho de acceso a la información pública es esencial en el marco del Estado constitucional y democrático de derecho, ¿no? Ya que permite una diversidad de cosas, la protección de otros derechos, piénsese, por ejemplo, en los pedidos de información pública en relación con temas medioambientales, incluso la transparencia algorítmica de la que hablé el año pasado en el Congreso de Transparencia ya de manera presencial en Cartagena, la participación y fiscalización de los poderes públicos, y en todo caso la transparencia, siempre digo esto, es un insumo esencial para la participación. Se participa sobre lo que se conoce. Participación sin transparencia es como un avión sin radar. Algunas reflexiones generales y finales sobre la transparencia en el Perú. La transparencia en el Perú, en líneas generales, como hemos visto, tiene una buena regulación. Es un derecho fundamental, ¿no? Directamente consagrado en la Constitución y pasible de ser reclamado a través del habeas data, ¿no? Su desarrollo legal, a través de la Ley de Transparencia, contiene la presunción de publicidad. Hace varios años, Alberto Ortiz de Zárate decía que en el Perú teníamos una transparencia radical, pero si yo veo las 30 excepciones a la regla de la publicidad, ¿qué tan cierto es ello o qué tan radical es nuestra transparencia? En realidad es radical, pero sobre el papel, ¿no?
En todo caso, los derechos fundamentales, más allá de su necesario reconocimiento, tienen que ser eficaces, tienen que ser efectivos. Y en todo caso, estos artículos del 15 al 16 del TUO o al 17 deben ser repensados. ¿Ya? La transparencia finalmente puede ser una herramienta para fortalecer nuestro Estado constitucional de derecho en el marco de las grandes complejidades que supone la crisis política en que está sumido el Perú, permitiendo más y mejor participación ciudadana frente a unos poderes públicos que no satisfacen sus expectativas. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto y estoy atenta a las preguntas que puedan haber. Muchísimas gracias, Alejandra, también muy interesante. Como comentaba anteriormente, vamos a dejar para el final ese análisis con los alumnos y también por parte de los profesores que están participando. Y dejamos ahora un espacio más breve, para la compañera Jacqueline Guerrero, profesora ecuatoriana, que tiene una ponencia titulada Institucionalización de la participación ciudadana en el modelo ecuatoriano. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Quisiera pues reiterar el agradecimiento, me sumo a las palabras de las colegas que me precedieron, a Jorge Castellanos por el espacio privilegiado para poder compartir en esta tarde pues con ustedes. Quisiera ver si es que es posible, Jorge, tal vez compartir unas 2 láminas. Sí, creo que está habilitada. ¿Puede ser? ¿No? No. Pues... yo creo que ya. Ahí sí. Ok. Creo que ahí se está viendo ya, ¿cierto? Lo vemos. Perfecto. Sí. Bueno, voy a ser pues muy rápida en esta intervención para poder contribuir al tiempo de las preguntas y básicamente compartir pues algunas ideas generales de lo que ha significado la participación ciudadana en el modelo constitucional de Derechos y Justicia del Ecuador, que se inauguró con la vigencia de la Constitución de la República. Precisamente hace 15 años, este 20 de octubre, celebramos los 15 años de vigencia de la Constitución. La 20ª Constitución en nuestra historia constitucional, pues que se ha caracterizado por el cambio bastante continuo de las cartas magnas. Entonces, esta 20ª Constitución del Ecuador supuso, entre otras cosas, pues algunos cambios importantes en el diseño institucional y también en la concepción de algunos temas, como por ejemplo el de los derechos, ¿no? En el Ecuador, el catálogo de derechos fundamentales está dividido en 7 grupos, y uno de esos grupos se conoce como derechos de participación. Y estos derechos de participación que establece la Constitución, que pueden ser ejercidos de manera individual o colectiva, pues son, entre otros, los que están pues mostrados en la lámina, los que estamos de alguna manera familiarizados, pero que en el caso del Ecuador están expresamente reconocidos como derechos fundamentales, ¿no? El derecho a ser elegido, pues a elegir y ser elegidos, a participar en los asuntos de interés público, el derecho a ser consultados, a fiscalizar los actos del poder público, a revocar los mandatos, a conformar partidos políticos y a presentar proyectos de ley, ¿no? Esto es lo que, en resumen, significan estos derechos de participación, que, como digo, son un grupo de derechos fundamentales. Luego, la Constitución expresamente, cuando se refiere a la participación, que cabe señalar que si buscamos la palabra participación en la Constitución del Ecuador, al menos aparece 86 veces en la Constitución, en el texto constitucional, evidenciando la fuerza de esta palabra y de la idea que subyace a la participación, pues en la concepción constitucional. Y la Constitución ecuatoriana dice claramente que el derecho de participación
de las personas, de los ciudadanos, contribuye a la construcción o debe ser pues visto como un proceso que contribuye a la participación y a la construcción del poder ciudadano y que se va a desplegar primero en 3 ámbitos: la toma de decisiones, la planificación y la gestión, en lo que pues entran la participación, por ejemplo, en presupuestos, en la elaboración de los presupuestos participativos, la figura de la silla vacía, que sobre todo se tiene en los gobiernos autónomos descentralizados, como los municipios, los gobiernos locales, y el control popular a través de las veedurías, la rendición de cuentas y los observatorios. Luego, este derecho de participación se despliega a través de principios que son, entre otros, la igualdad, el respeto a la diferencia, la interculturalidad, la deliberación, el control popular. Es decir, pues toda la construcción de la participación está desarrollada luego en la norma infraconstitucional a partir de estos principios, pues que sirven además para la regulación como tal ya del ejercicio del derecho. Y se establecen como mecanismos de participación ciudadana la democracia representativa, pues el elegir, el ser elegidos, o los mecanismos directos como la consulta popular y además los mecanismos comunitarios. Que sí es importante, además, pues estos mecanismos constitucionales que define la Constitución ecuatoriana, sobre todo a través de estos, pues de estos 3 institutos: la iniciativa, la consulta y la revocatoria del mandato, ¿no? Estos son, pues estas son pilares de la participación ciudadana expresamente establecidos en la Constitución, y que no todos son nuevos, sí son pues fortalecidos en la Constitución del 2008, ya estaban previstos en las constituciones anteriores, excepto, por ejemplo, el tema de la revocatoria del mandato de las autoridades de elección popular, que se extiende inclusive al presidente de la República. Entonces, la participación ciudadana, como digo, pues va desplegándose a través de estos mecanismos. Pero ¿cuál es la parte importante, que es la que quería compartir especialmente en este espacio? La Constitución del 2008 supuso, en términos teóricos, un avance cualitativo en tema de participación ciudadana, porque se hace pues un rediseño de la distribución del poder en la Constitución y se crean 2 funciones de los 3 poderes tradicionales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nosotros tenemos, a partir del 2008, 2 funciones más, se llaman así, no poderes sino funciones, 2 más: la función electoral y el quinto pues, poder del Estado, la quinta función, que es la función de transparencia y control social. A esto es lo que pues le conocemos, o lo denominamos como la institucionalización de la participación, porque se crea pues una nueva función del Estado y todo un aparataje para poder permitir que se permeen todas las pues los mecanismos y todos las formas en las que se preveía la participación ciudadana, para dar fuerza pues a esta idea de la construcción del poder ciudadano. Pero luego ya vamos a ver, luego de 15 años, las reflexiones pues que podemos sacar de este pues diseño que se inauguró, como digo, en el 2008. Entonces, esta función esencialmente tiene pues una institución que se llama el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene a su cargo algunas competencias fundamentales, como la promoción misma de la participación ciudadana, ¿sí? La promoción o el impulso de la deliberación ciudadana, la veeduría y el control social, y la designación de autoridades, que esta es la línea más discutida luego de 15 años de probar este modelo. A esta función de transparencia y control social está pues incorporada la Defensoría del Pueblo, que en nuestro caso es la entidad que tiene a su cargo, por ejemplo, una de las actividades o tareas importantísimas en tema de transparencia, ¿sí? Porque tiene inclusive potestad sancionadora, es decir, puede aplicar sanción directa a los funcionarios que cumplan la ley de transparencia.
La Contraloría General del Estado también, el órgano máximo de control y fiscalización pues de los recursos del Estado, pertenece a esta función, y todas las superintendencias creadas y que se pudiesen crear, que a la fecha son 8 superintendencias, que son entidades autónomas, pero que dependen o que se incorporan a esta función de transparencia y control social, pues, nuevamente, cuyo eje, cuya línea es pues, la incorporación del poder ciudadano a la gestión misma del Estado. ¿Qué es lo que pasa a partir del 2008? Pues se empieza inicialmente una discusión fundamental en cuanto a la integración de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, porque se vuelve en realidad un ente, una institución poderosa, ¿sí? Poderosa porque tiene posibilidad de designar, sea por ternas que manden las otras funciones, o sea, por concursos públicos, ¿sí? Adquiere el poder de designar a todas las autoridades, el defensor público, el defensor del pueblo, el fiscal general del Estado, todos los superintendentes, el contralor, los miembros inclusive del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, los miembros del Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo máximo de la función judicial, e inclusive los miembros, los jueces de la Corte Constitucional, una entidad autónoma, una entidad autónoma que tiene a su cargo las facultades más importantes en relación con la Constitución, como la interpretación constitucional. Entonces, este consejo es poderosísimo, que en principio tenía un origen de designación o de integración de ciudadanos. Hoy por hoy está integrado por mecanismos de elección, es decir, a través de votación popular. Y entonces, pues terminamos nuevamente en un tema de integración, ya no de línea de ciudadanía, sino pues luego de un proceso electoral. Y ahí es donde entran pues las dificultades y las discusiones de este modelo pues que institucionalizó, que pretendió institucionalizar, la participación ciudadana y llevar el rol, la actividad del ciudadano a una institución. Y eso este es el diseño principal que tenemos nosotros asociado a la participación, pero luego de 15 años hemos tenido al menos 2 intentos que no han prosperado, pero que pues están ahí, de eliminar esta función o de restar, de cambiar las competencias, y esta es la parte más, la lección luego de y la reflexión luego de los 15 años, porque, como digo, hay la inconformidad, hay pues la dificultad de evidenciar la participación directa del ciudadano en este modelo, y entonces, pues como hemos llevado a cabo 2 procesos para intentar cambiar el diseño nuevamente, prescindiendo de esta función. Cosa que no ha pasado hoy por hoy, y seguimos pues de esta manera como estaba planteado. Voy a dejarlo hasta ahí para pues tener el espacio de las preguntas, si fuera el caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Guerrero. Muy interesante también. Y la verdad que un agradecimiento a las 3, porque en pocos minutos pues, nos habéis dado una visión bastante clara de la actualidad normativa, del esqueleto normativo que existe en tema de participación ciudadana en los 3 países. Y a partir de ese esqueleto normativo me gustaría avanzar un poco una reflexión porque muchas veces, a menudo dentro de la doctrina, nos centramos en la existencia y en el análisis y en el estudio de mecanismos, ¿no?, que permitan la participación ciudadana. Pero tal vez perdemos un poco de vista un tema muy importante, que es: ¿la ciudadanía quiere participar? ¿Y hasta qué punto ¿no? El estudio normativo y los mecanismos de participación ciudadana, además de ser mecanismos que permitan la participación, véase
todo el derecho de acceso, y todos los derechos relacionados a la transparencia, no deban ser también mecanismos, no deban ser también acompañados por mecanismos que fomenten la participación. Porque un paso importante de la ponencia de la profesora Molina ha sido, ¿no?, ese concepto de participación ciudadana como herramienta contra la crisis política. No solo en Centroamérica y en Sudamérica, porque en Europa también hay un fuerte descrédito hacia la política y una fuerte pérdida de credibilidad de la política, pero quizás la existencia de crisis políticas es todavía más fuerte en los países de Centro y de Sudamérica por diferentes razones. Y por lo tanto os quería preguntar, cada una, evidentemente, con el ámbito territorial que mejor domináis y que mejor conocéis, ¿hasta qué punto la normativa vigente y los estados están trabajando, además de en mecanismos que permitan a la ciudadanía, en la participación de la ciudadanía, también en mecanismos que la fomenten? No sé si quieres empezar tú, Guadalupe, o quien quiere empezar es libre de abrir el micrófono. Bueno, si quieren, empiezo. Este, bueno, obviamente, por lo que toca al Estado mexicano, tiene una amplia regulación de la participación ciudadana. Tocaría decir que bastante parecida a la que expuso la profesora Jacqueline Guerrero, con bastantes similitudes. Pero yo creo que en el ámbito de la práctica ya de la participación ciudadana es notable que los ejercicios que mayor éxito o relevancia han tenido normalmente están fuera de estas normas, sino que son propiamente un poco ejercicios proactivos de las distintas instituciones públicas que de alguna manera al tratar pues de mejorar su función o de alguna manera acercarse a todo esto que desde el 2011 nos ha llegado como la apertura de los esquemas institucionales y que comenzó con el gobierno abierto, pero que luego ahora hablamos de no solo de gobierno abierto, sino de parlamento abierto, de justicia abierta, que hablamos también ya en general de Estado abierto, como que todo esto ha impregnado tanto a las instituciones públicas y con ello me refiero, pensaría que de manera global, pero en el caso de México lo ha impregnado tanto que muchas prácticas de transparencia proactiva, incluso de participación ciudadana, están referidas a impulsos que vienen efectuados desde la propia institución y si algunos otros digamos, son obtenidos por presión de la sociedad civil. Entonces, es como un poco en resumidas cuentas, tenemos un marco normativo específico en materia de participación ciudadana, pero lo cierto es que, en mi opinión, se ve mucho más avance y mucho más resultados con esquemas muy específicos que cada institución ha detallado para la obtención de determinados objetivos o funciones. No sé si esto responde tu pregunta. Sí, sí, muy bien, muy bien. Profesora Molina, ¿quiere seguir? Sí, bueno, en el Perú la crisis política está particularmente agudizada desde el año 2016, incluso con respeto lo digo por mis colegas, yo creo que más que vuestros países, ¿no? En México, con la problemática que se tiene, digamos, eh, han tenido básicamente un presidente y van, digamos, cambiando los presidentes según las elecciones. Aquí, en el caso ecuatoriano, tienen la figura de la muerte cruzada, que, bueno, sea como fuere, es una salida institucional. En el Perú tenemos un entrampamiento, ¿no? Es decir, hemos tenido una multitud de presidentes desde el año 2016 y el tema continúa. A pesar de que parece que hay una tensa calma, pues el tema continúa. Hay una enorme desafección política por parte de la ciudadanía, pero que entronca con una también indignación de la gente, es irónico, ¿no? Hay una desmovilización de las personas frente a... Y eso tiene una incidencia en la participación, ¿no? Los mecanismos de fomento de la participación ciudadana son disímiles, ¿no? Son diversos, depende de la institución, muchas veces tal vez en alguna municipalidad, en la ciudad, en la parte urbana, pero poco más, no hay mucha... En algunos ámbitos del gobierno central, por ejemplo, hay llamadas a la co-creación de instrumentos, como por ejemplo el reglamento de inteligencia artificial, ¿no? O sea que
Por ahí, en algunas instituciones sí hay un fomento, pero la pregunta es cuánto eco tiene ese fomento, ¿no? Y hay un problema en el Perú muy grave que es la brecha digital. La participación ciudadana se da muchas veces o se ha facilitado gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Y el Perú tiene una inmensa brecha digital. Brecha digital que no necesariamente se va a superar con la reciente reforma constitucional incorporando un derecho fundamental de acceso a Internet, que se ha reconocido desde el sábado de la semana pasada, que salió publicado en el diario oficial, ¿no? Pero el tema es complejo, ¿no? El tema es complejo, pero hay que reivindicar a la transparencia como una herramienta que nos permite participar, pero que depende mucho de varios factores, ¿no? Sin embargo, creo que es una herramienta fuerte para que la ciudadanía, frente a una crisis política y un inmenso descrédito de los principales poderes públicos, puedan hacer uso de su voz, ¿no? Muchas gracias, Jacqueline. Adelante. Gracias. Creo que una de las cosas que más se ha evidenciado en el caso del Ecuador es que la participación ciudadana tiene mayor calado y funciona mejor en el ámbito local. Es decir, cuando el ciudadano conecta o los temas conectan con su diario vivir, con lo que está cercano a su entorno. Entonces, por ejemplo, los temas de los presupuestos participativos o la silla vacía en el caso de los municipios funciona y es de interés del ciudadano. Pero cuando hablamos de participación ciudadana en términos de lo nacional, que sería, por ejemplo, las veedurías para la elección de autoridades o la presentación de proyectos de ley que no funciona, que no se da, porque hay un requerimiento de número de firmas y entonces no se logra, se vuelve más complejo. El ciudadano pues no está conectado con lo que está un poco más lejano a su cotidianidad. Luego, nosotros sí tenemos experiencias pues importantes, la última de agosto de este año en tema de consulta popular. Un mecanismo de participación, pero que en el caso nuestro es obligatorio, el votar es una obligación. Entonces, de ahí ya no parte de la decisión voluntaria de participar, sino estoy obligado a ir y dar mi opinión a través del voto para, por ejemplo, pronunciarnos en temas que son de interés y que pueden ser tan importantes como lo que nos consultaron en agosto, que es el tema de la explotación de un campo petrolero en una zona de reserva en la Amazonía, el campo ITT, y entonces el impacto de la decisión de esa consulta significa una afectación a los ingresos y al presupuesto nacional del Estado, y entonces pues el ciudadano tiene la obligación de participar, pero luego, como digo, la idea general es que la experiencia nuestra es de lo local, en lo local es mucho más fuerte, además muchísimas buenas experiencias, sobre todo, por ejemplo, en los sectores donde hay experiencia ya de participación comunitaria a nivel de las comunidades indígenas, muy fuerte la participación ciudadana, pero a nivel lo que está más distante al ciudadano, un poco más difícil de lograr una participación efectiva. Muchísimas gracias. Si no tenemos más preguntas por parte de los participantes. Yo quería intervenir un poco como cierre. Hemos cubierto perfectamente el tiempo de la hora que realmente teníamos para cubrir las intervenciones. Con la incorporación también de Jacqueline, que aunque no aparece en el programa, pues yo creo que ha sido muy interesante también para apuntalar con una visión de otro país también iberoamericano, en este caso con Ecuador. Agradecer, por supuesto, a la profesora Imormino, a la profesora Molina, a la profesora Guerrero las intervenciones y la aportación a este congreso, y por supuesto siempre agradecer al profesor Insanguine la aportación también moderando en este caso este panel. Agradezco también la paciencia porque los estudiantes, los inscritos en el congreso llevan desde la mañana, desde temprano siguiendo intervenciones, al ser una temática que algunos, gran parte de ellos no tienen
grandes conocimientos seguro les cuesta un poco más y la parte online obviamente dificulta a veces un poco la comprensión. De todas formas, agradezco muchísimo también todas las aportaciones y sobre todo darnos un enfoque, en este caso desde España, de los alumnos que estás estudiando en España, en la Universidad de Valencia, un enfoque diferente, también ver qué avances o qué elementos legislativos hay en España comparativamente con otros países, o cómo hay instituciones, por ejemplo, la cuestión de la silla vacía que comentaba Jacqueline, que son figuras participativas ya institucionalizadas en otros países. Básicamente la silla vacía es dejar un espacio para que en los plenos municipales o en alguna... sí, en los plenos municipales básicamente, una persona defienda en ese caso una posición como si fuera un concejal más o un representante público más, y por tanto la participación ciudadana se junta la parte representativa de los electos, de los que han sido elegidos en las elecciones, con un representante popular, un miembro de una asamblea, un miembro de un movimiento vecinal o un miembro de la propia sociedad de manera individual, que plantea ante el pleno municipal y por tanto ante toda la colectividad una cuestión política. Es un elemento que es peculiar y yo lo he estudiado desde luego de la normativa ecuatoriana. Son las 6:30 hora española, con lo cual perfecta la hora de este panel. De nuevo, muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a los asistentes y al moderador, y les emplazo ya para continuar mañana con las siguientes paneles del Congreso. Muchísimas gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego, un abrazo, Gracias, hasta cuídense, luego. chao, chao.